Hemos venido hablando acerca de algo fundamental en la vida de todo creyente, es decir, cómo podemos amar al Señor con nuestro todo. Nuestro hermano Diego ha venido, desde la mañana, ha venido hablándonos acerca de la unidad como parte fundamental de poder glorificar al Señor con nuestro todo. No podemos hacerlo si no estamos en unidad, primero con el Señor, con su palabra, a través de su Espíritu Santo y luego entre los hermanos. Porque si no hay eso, mi amado hermano, entonces ficticiamente estamos realizando una iglesia, entre comillas, que no sería una iglesia en sí mismo, sería simplemente una organización. Pero una de las cosas fundamentales, mis amados hermanos, por los cuales hemos venido hablando durante este año, es que si debemos amar o si vamos a amar al Señor con nuestro todo, la primera cosa es saber cómo hacerlo. Y las primeras cosas más fundamentales son nuestros hábitos cristianos. Y uno de los principales que habíamos hablado es, primero, la lectura de la palabra del Señor y luego la oración, en ese orden. Yo creo fundamentalmente en ese orden. Es decir, si no hay palabra del Señor, la oración va a ser muy pobre, va a ser muy raquítica. No podremos orar tanto como si vamos a la Escritura. Quiero confesar, hermanos, que durante esta semana me acordé de algo que el hermano Alfonso había hablado aquí hace como 3, 4 ocasiones que el hermano hablaba, y que hablaba acerca de George Mueller. ¿Cuántos recuerdan de lo que dijo nuestro hermano, verdad? Hablando sobre la oración. Y recordé eso la semana que pasó, y entonces me fui a buscar cosas de George Mueller, ¿no? Había oído de él por referencias de otros, no lo había leído directamente a él. ¿Me explico? Yo les recomiendo que si ustedes pueden buscar de él su autobiografía de George Mueller, usted puede hacerlo, ¿no? 1,5 millones de oraciones contestadas se llama así, aunque en realidad George Mueller dice que fueron alrededor de 50,000, ¿no? Oraciones contestadas durante toda su vida, bueno, desde que es cristiano. Y una de las cosas que me llamaba la atención, y precisamente fui con él, es que muchos de nosotros queremos ser como él. ¿Cuántos de ustedes quieren ser como George Mueller? A lo mejor ustedes, no, es que no lo conozco, no sé quiénes sean, ¿no? Bueno, es un hermano que allá por 1800, por esas épocas, Dios lo llamó a crear orfanatos en toda Inglaterra para sustentar a los niños. Pero él no tenía ninguna otra organización que lo sustentara. La única cosa que se propuso en su corazón es que solamente Dios le iba a proveer. Y su texto era: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y entonces él no procuraba los fondos, le llegaban los fondos, y era tal su fe, ¿verdad?, de él, y ahorita vamos a ver por dónde empezó. Era tal la fe que simplemente oraba para que Dios supliera, y entonces Dios siempre suplía, y siempre sus oraciones fueron contestadas, ¿no? Más de 50,000 oraciones contestadas. Y una de las cosas que me llamó la atención es que llevaba su registro, y a mí me llamó la atención: ¿usted lleva registro de las oraciones y de su contestación? No, él dice que llevaba su hoja y atrás era donde contestaba. O sea, no hacía listas así completas, sino ponía su oración y luego atrás la ponía. Ahora usted dice, bueno, pero si Dios le contestaba a todas, ¿por qué tenía que hacerlo? Porque una de las cosas que decía es que él estaba muy cierto que no tenía el don de la oración o de fe, ¿no? Y él hace una distinción muy, muy interesante que me llamó mucho la atención entre el don de la fe y la gracia de la fe. Y él dice, el don de la fe es aquella que Dios le da a algunos para creer que van a suceder cosas que no están realmente propiamente dicho en la Escritura. Y él hablaba acerca de la gracia de la fe y dice, esa es común a todos los cristianos. ¿Dónde está la gracia de la fe? Bueno, pues entonces él toma por uno de esos ejemplos lo que para mí, y justamente por eso llegué a él, porque durante algunas semanas estuve leyendo este texto, esta porción, y la porción el texto que más me brincó es precisamente el versículo 24 de Marcos capítulo 11. Así que yo le voy a pedir, mi amado hermano, que me ayude a leerlo, ¿está bien? Pero no vamos a leer solamente el versículo 24, vamos a leer del versículo 20 hasta el versículo 26. Y por supuesto que hay más cosas, pero hasta aquí vamos a leer. Marcos capítulo 11, versículo 20 al 26. Y le voy a pedir que nos pongamos en pie, ¿le parece, por favor? Y vamos a hacer la lectura de esta porción de la Escritura. Dice así Marcos 11, del 20 al 26, juntos. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro,
Mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Gracias, pueden tomar su lugar. Dios en su gracia maravillosa nos ha provisto, nos ha dado medios por los cuales conocerlo a Él y disfrutarlo. Son medios que Dios nos da para conocerlo y disfrutarlo. Y vuelvo a repetir lo que dije en algunas semanas. Cuando usted puede llamarle hábitos, puede llamarle ejercicios espirituales, puede llamarle devoción, pero son estos medios por los cuales Dios nos ha provisto para conocerlo y disfrutarlo. La palabra de Dios es importante a nuestras vidas para conocer a Dios, pero no solamente leerla por leerla o leerla para tener conocimiento en nuestro intelecto, sino para disfrutar a nuestro Señor. Dios ha puesto la oración no solamente para que la ejercitemos como tal, ¿verdad? Y oremos y digamos esto y aquello, sino que para que a través de la oración también podamos disfrutar a nuestro Señor. El Dios nuestro ha puesto toda la congregación o toda la reunión de nuestra congregación o la comunión entre los hermanos, no solamente para que tengamos un tiempo hermoso de convivencia y un tiempo en que nos veamos y podamos reír y oír su palabra, sino también para que disfrutemos al Señor a través de la comunión con los hermanos. 3 de ellos son, creo yo, los importantes, y ya los dije: la palabra, la oración y la comunión entre los hermanos. Y creo que ese es el orden que deberíamos tenerlo presente siempre. La palabra, la oración y la comunión en la iglesia, que eso es prácticamente lo que estaremos hablando en este tiempo que continúa, ¿verdad? Acerca del tema general que estamos hablando, amando al Señor con nuestro todo. Ahora, creo que de estas tres, la palabra, la oración y la comunión entre los cristianos, creo que de todas ellas, la que más nos cuesta entender, ¿cuál cree que sea? Todas, ¿verdad? Sí, todas, pero creo yo en mi perspectiva que es la oración. Es la que más mal entendemos. No puedes tener comunión si no has entendido la oración. Puedes orar muy hermoso, pero si en tu corazón no amas a tu hermano, ¿de qué sirve? ¿Me explico? Es decir, vamos a la palabra, descubrimos la maravilla de la iglesia, por ejemplo, de la comunión entre los cristianos y oramos por unidad. ¿Me explico? Y entonces, ¿qué sucede? A través de el Señor y a la oración estamos siendo llevados a la unidad. Yo creo y yo entiendo que lo que más nos cuesta entender, la que más nos cuesta ejercer y con la que más luchamos en nuestro día es la oración. ¿A cuántos de ustedes les cuesta trabajo orar? Siendo honestos. ¿Verdad que sí? ¿A cuántos de ustedes les cuesta trabajo, digamos, leer? Bueno, a lo mejor esa ya no tanto, sí leemos poquito y demás. ¿Y a cuántos de ustedes les cuesta más trabajo, verdad? Tener comunión con la iglesia, no reunirse, sino comunión con la iglesia. Nos cuesta mucho a todos. Ahora bien, creo que de todas, precisamente, es la cuestión de la oración. Muchos luchamos por ella. Pero creo que esa es algo por lo cual sufrimos. Es decir, luchamos por orar. Y quizá nosotros hemos escuchado ya algunas de las enseñanzas y respuestas, o muchas respuestas a nuestra pregunta, ¿por qué nosotros nos cuesta trabajo luchar en oración? Y seguramente usted ha oído de estas. Nos cuesta trabajo porque eres un flojo para orar, ¿no? A lo mejor no lo dicen más bonito. O porque no inviertes tiempo para orar. O porque te distraes fácilmente cuando oras. O porque no tienes un plan claro de oración. No tienes un plan claro de cómo, cuándo y dónde y por qué orar. O porque tienes tantas cosas que orar que de todas ellas no puedes saber cuál de todas ellas. Entonces como que no te integras tanto. O porque tu adversario, el diablo, se opone a que lo hagas. Y un montonal de cosas y razones que nos dan por las cuales nosotros luchamos por orar. Y aunque son ciertas, en alguna medida creo que son ciertas, creo que hay algo más profundo que simplemente estas razones. Y es que muchos de nosotros no entendemos y no hemos entendido cómo es que funciona la oración para nosotros. Hemos
visto la vida de otros y queremos comprar lo que otros hacen. Queremos nosotros mirar a Josh Mueller, queremos buscar a aquellos grandes hombres de la Escritura que oraban mucho y queremos ser como ellos y queremos comprar lo que ellos, Dios les ha dado y no nosotros experimentar. Hemos pensado que son fórmulas que algunos cuantos la tienen y entonces, ¿cómo le hizo? Le voy a hacer como él. Porque fulano de tal oraba así, entonces, yo creo que esa es la forma y hay que hacerlo así. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué terminamos haciendo? Frustrándonos. Es que yo sigo orando, hermano, y no pasa nada. Por supuesto, mi amado hermano, tenemos grandes problemas en la oración porque no entendemos cómo funciona. Hemos querido comprarle a todo mundo cómo lo hace. Pero Dios quiere llevarnos en el camino de la enseñanza de cómo pedir para que Él sea exaltado. Y de hecho, hoy solamente me voy a centrar en este versículo 24, de este problema que muchos tenemos en el texto. Quizá usted lo pueda entender, pero es algo que por muchos años yo he estado luchando y estoy ejerciendo ahora, porque ahora lo entiendo mucho mejor que hace algunos años. Versículo 24, me ayuda por favor, Marcos 11, 24, dice la Escritura. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Escuche bien lo que dice el texto. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, ¿qué cosa hay que hacer? Creed que lo recibiréis y os vendrá. Escuchen la simpleza del texto, pero al mismo tiempo la profundidad del mismo. El Señor Jesucristo dice, lo que tienes que hacer es pedir y luego creer que lo vas a recibir y Dios te lo va a... Eso es muy sencillo, ¿no? Entonces, aquí parece ser que ya tenemos la solución final a todos nuestros problemas, ¿verdad? Yo voy a pedir, voy a creer que lo voy a recibir y entonces me va a venir. Y entonces es ahí donde muchos se han desviado en la idea de que piénsalo y decláralo. Piensa en eso, piensa en lo que tú quieras ahorita, piénsalo y di en el nombre del Señor Jesucristo, lo tengo en mi mente, lo tomo y lo verbalizo y digo, se va a cumplir lo que yo digo que necesito y vendrá. Ese es el problema que a veces entramos. Muchas veces vemos el texto, oramos y no vemos respuesta a la oración. ¿A cuánto les ha pasado así? Miren. Todo lo que pidas orando, cree que lo recibirás y te vendrá. ¿Cuántos han experimentado este texto? O sea, que sí ha pasado. ¿Sí? Muy bien, qué bueno. ¿Y cuántos han experimentado que no ha pasado todavía? Y te sientes todo frustrado y dices, ¿pero cómo? O sea, y oigo que mi hermana Donia así oró y demás. ¿Y cómo le hizo la hermana Donia a Dios? ¿Que soy un gran pecador? ¿Qué tengo yo? ¿Que soy un apestado que no me oyes y no se contestan mis oraciones? Dios, ¿qué está pasando? Muchos vemos en este texto, oramos y no vemos respuesta a esta oración. Y luego nos preguntamos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no sucede como dice el Señor aquí? Pide orando, cree que lo vas a recibir y te va a venir. Y decimos, Dios, dijiste que todo lo que pida yo orando, si yo lo creo, lo voy a recibir y tú me lo vas a dar. Luego, frustrados, empezamos a decir, es que me falta fe. Y luego dices, bueno, es que tengo una fe casi tan pequeña, tan ineficiente, tan efímera, tan nada, que Dios pues, ni siquiera se digna escuchar mis oraciones. O puedes decir, es que soy tan pecador y tan malo y me he portado tan mal que Dios no me va a escuchar. ¿Qué me está pasando? Y entonces nos terminamos por dar por vencido, dejamos de orar, desanimados, incluso si oramos estamos poco animados a hacerlo. A veces nos sentimos como Job, ¿no? O sea, pero ¿por qué Dios, no, me ha pasado esta cuestión? Mejor me hubiera nacido. Y luego vienen los acusadores que te dicen, es que eres tan pecador. Usted nota Job, ¿no? O sea, muchas de las cosas que dicen los amigos son muy correctas, es una teología correcta, mal aplicado. Eso es lo que yo he llegado a la conclusión. No, los amigos de Job son una teología muy correcta, pero mal aplicada a Job, porque todo el mundo acusaba a Job que era un malvado, un perverso, que había robado, que había hecho cosas impropias y demás, y Job, bueno, pues se defendía, pero a veces lo sentimos como eso. Seguramente es que soy
algo está pasando delante del Señor, porque a uno sí le da, a otro no me da, ¿por qué lo hace si nos sentimos algo frustrados por ello? Amado hermano, esta no es la forma en que Dios quiere que respondamos a la oración sin respuesta. Este texto no es como una forma del Señor de burlarse de nosotros. ¿Me explico? Dios es totalmente sabio y tiene para nosotros algo mayor que solo pensar en el problema de que no lo recibimos. En el problema de que si pidiereis orando, cree que lo recibirás y os vendrá. Él, mi amado hermano, nos está guiando simplemente cuando no contesta, y lo vamos a ver en la siguiente semana, cuando Dios no contesta mis oraciones, mi amado hermano, no es otra cosa que Dios está buscando de ti mayor intimidad. Que Dios está buscando de ti que lo veas a Él más profundo y más alto de como lo ves ahora. El propósito de Jesús en este versículo no es avergonzarte por tu pequeña fe. Me encanta porque en el texto, recuerdan que los discípulos, algunos de ellos, bueno, le dijeron a sus discípulos, aumentanos la fe. ¿Y el Señor les aumentó la fe? ¿Han visto cómo aumenta la fe el Señor de sus discípulos? Cuando usted vaya a la Escritura, en el texto donde dice, Señor, aumentanos la fe, vas a encontrar que el Señor se las aumenta. ¿Dónde? Te invito a que lo leas, el capítulo. No te lo voy a querer decir. Pero el Señor hace dos cosas en el texto que hace que la fe sea aumentada de los discípulos. Y una de ellas es que si tú le dices a un monte que se cambie de un lugar a otro, ¿no? Dice que esa es una parte donde Dios aumenta la fe, porque Él dice que si tuvierais fe como un grano de mostaza, no dice, debes tener fe como un grano de mostaza, no dice debes, si tuvieras. O sea, dice, si tú fuera tan poquita, pero esa fe muy poquita, ¿dónde está descansando? ¿En quién? En el poder de Dios. Entonces el poder de Dios haría que esa montaña se quitara, no tú. La respuesta está ahí. De hecho, ustedes cuando vayan al texto, ustedes pueden leerlo después, van a descubrir que el Señor ahí 2 ocasiones les va a hacer realidad eso de Señor, aumentanos la fe. Pero bueno, esa no es la parte del texto, ¿verdad? Ahora, el propósito del Señor Jesús es que usted no se sienta avergonzado de que quizás su fe sea muy pequeña, sino que nos está motivando esa relación más íntima, más profunda, más completa de Él. Recuerde que ya hemos hablado sobre lo que implica pedir lo que sea, ¿se acuerda? Y hemos hablado de lo que implica pedir lo que sea en este y otros textos. Sin embargo, quiero añadir algo que yo he notado en Marcos capítulo 11, 24. Vuelvo a leerlo, mi amado hermano, acompáñame a leerlo de nueva cuenta. Dice así, Marcos 11, 24, con voz fuerte. Gracias, hermano, por el agua. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ok, la primera cosa que yo quiero hacer notar es esto. Quiero que observe la frase, todo lo que pidiereis orando. Suena como cuando dice, todo lo que pidieres orando, suena totalmente absoluto, ¿no? Todo. ¿Qué es todo? Todo. Y todo incluido. Todo. ¿Significa esto que es un cheque en blanco para nosotros? ¿Qué piensa? Alguien por ahí dice, sí, es un cheque en blanco. Bueno, quiero argumentar un poquito para que lo podamos entender lo que dice el Señor. Primero, tenemos que ver que aquí hay un lenguaje que está usando el Señor. Todo lo que pidiereis orando, ¿incluye absolutamente todo? Bueno, perdón, ¿estamos ya todos sentados? ¿Sí estamos todos sentados? Yo no. ¿Notan? Escuche. Si yo preguntara, oye, ¿y están todos aquí sentados? Cualquiera, si no notara, dijera, sí, estamos todos sentados. Yo hubiera preguntado, ¿y dónde está el presidente? Que no lo veo, ¿verdad? ¿Ya notan lo que el Señor quiere usar en su lenguaje? Entonces, si vas a mi casa, por ejemplo, y te digo, oye, ¿quieres comer algo? O, ¿qué quieres comer? Y tú me dices, lo que sea está bien. Entonces yo me quito el zapato y le digo, ten, come. ¿Te lo comerías? ¿No? Es decir,
Lo que sé está bien, puedo darte cualquier cosa, ¿me explico? Entonces, fíjese aquí, es aquí donde debemos puntualizar, todo lo que pidierais orando puede o no tener un significado absoluto dependiendo de la forma en que lo uses en el contexto. Y el Señor lo va a usar en un contexto muy interesante porque luego inmediatamente el Señor nos va a hablar acerca de todo lo que puedas pedir. Entonces no podemos concluir que el significado de todo lo que pidas orando es que significa absolutamente todo lo que pidas orando, porque Jesús mismo va a poner ciertos límites en el mismo texto, en lo mismo que está diciendo. ¿Me ayuda, por favor? Vamos a leer 24 y 25. Dice así, Marcos 11, 24 y 25. Dice así: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Ya notó usted lo que está ahí puesto? Entonces, ¿podría yo orar para que Dios vengue las ofensas que me ha hecho mi esposo? Dios eterno, tú que has dicho que te pida y que crea que lo que te pido lo voy a recibir y será hecho, hoy te pido que vengues la ofensa que me hizo mi marido, que caiga en el polvo y se arrepienta. Dios, truénale los dientes. Eso lo dijo David, es muy bíblico, ¿no? Dios quebranta sus huesos, eso lo dijo David. Dios, por favor, haz que mi jefe lo corran porque ha vituperado a un hijo tuyo, Dios. Porque tú has dicho que si lo creo y lo voy a creer, mi jefe lo van a correr porque creo que Dios lo va a hacer porque ya he orado y creo que lo va a pasar. Creo que va a suceder. Entonces ya notó aquí. Tenemos algo que limita esto. Todo lo que pidierais, orando. Mi amado hermano, cuando yo vi hasta me aventé en mi camita, pues, y oré y dije, gracias Dios, porque me quitas un peso de encima. Porque no hay contradicción en la Escritura. Santiago 4, capítulo 4, versículo 3 y 4. Santiago 4, versículo 3 y 4. Ahora observe cómo está en armonía la Escritura, o el resto de la palabra, con esto que dice el Señor. Santiago capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice así, juntos: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ya notaron aquí que dice ustedes, el problema es que tú pides y no estás recibiendo, porque lo que estás pidiendo, ¿qué cosa está pasando? Lo que estás es para gastarlo en tus deleites. ¿Y a poco no ver que a tu jefe, ese que te hace la vida imposible, lo corran? ¿No sería algo así como fabuloso decir, lo que parecía imposible, a mi jefe lo corrieron? Gracias Dios por haber escuchado mi oración. Pides y no recibes, aunque yo he dicho que pidas todo creyendo que lo vas a recibir y te va a dar, pero lo que pasa es que estás pidiendo mal. Entonces la pregunta es, ¿qué tan mal estás pidiendo? Esa es la pregunta que yo me hice. Entonces, Ignacio, ¿qué tan mal estás pidiendo? Por eso no recibes algunas cosas. Porque es tan mísera y tan pequeña y tan mía, tan lo que yo deseo, que no está básicamente buscando la gloria de Dios, sino que estoy pidiendo para sentirme yo algo más satisfecho. Y entonces, esto el Señor me dice, aquí ya notas que no es así nada más, todo lo que quieras. Y ahorita voy a explicar la razón por la cual me metí a ver a la biografía de George Mueller y algunos de sus escritos. Escucha bien lo que dice Santiago, dice versículo 4, oh almas adúlteras. Es que lo que haces, ya decía la vez pasada, es como aquella mujer aquella mujer que le pide a su marido el carro, el dinero para irse con el amante a un motel y a cenar lindo con él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 y 22.
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 y 22. Aquí está otra cosa, aquí algo que limita todo lo que pidiereis orando. Me ayuda Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 y 22. ¿Lo tienen? Ayúdame a leerlo. Dice así: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Ya notan de nueva cuenta la restricción a todo lo que pidierais orando? Escuche, si tu corazón no te reprende, entonces tienes una confianza en Dios. Acércate confiadamente y pide cualquier cosa y la vas a recibir, porque lo que estás haciendo es guardando sus mandamientos. Estás haciendo aquellas cosas que agradan a Dios. Pídele cuando tú estás en concordancia y en armonía y en comunión y en intimidad con el Señor. No hay problema de lo que le pidas, porque no vas a pedir lo que dice Santiago para tus deleites, sino que vas a pedir todo aquello que Dios, en donde Dios sea magnificado. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan 5, 14. Lo tiene Primera de Juan 5, 14. Ayúdeme, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y aquí te encuentras entonces que está totalmente en armonía lo que dijo el Señor Jesucristo, lo que dice Santiago y lo que dice Juan. Están de acuerdo en que Dios nos dice que pidamos todo aquello y lo creamos todo aquello y todo aquello que creamos y que ya pusimos en nuestra mente que sí nos va a dar el Señor, entonces el Señor nos lo va a dar. Entonces, ¿de qué depende que nuestras oraciones sean contestadas? Según los textos. De pedir las cosas conforme a su voluntad. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y porque pedimos aquello que le glorifica y no aquello que nos produce deleite meramente egoísta. Spurgeon dijo sobre Müller: sí, creamos en el Dios de los orfanatos y en el Dios que provee a Müller. ¿Notan? Porque ese es el Dios que le encanta, que le agrada darle a sus hijos cuando le piden. Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Díganlo conmigo. Busca el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasa después? Entonces el problema es que no estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Por eso es que no obtenemos lo añadido. ¿Me explico? Fíjese nada más. Y todo lo demás será añadido. Aquello se añade, no es lo que buscas. Lo que buscamos es el placer, es estar completamente satisfechos en el Señor. Y la añadidura es todo lo demás. Yo recuerdo de niño, yo creo que todavía lo hacen, cuando ibas a comprar a la tienda, pedías algo, ¿verdad? Unos cacahuates o lo que sea, que te lo vendían suelto, o van al mercado, ¿verdad? Y le dan el kilo y dicen, órale, ahí está el pilón, ¿verdad? ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace la gente? Pues se va contenta con el pilón. Pero muchos cristianos van por el pilón y no van por el kilo. ¿Me explico? Muchos cristianos están más interesados que dame mi pilón, ¿no? O sea, lo demás no me interesa. Pero lo mayor que necesitamos, la mayor satisfacción que necesitamos, lo único que tú necesitas en tu vida es al Señor. Que Él te satisfaga, que Él sea lo que te provea, que Él sea el único que pueda a ti tenerte lo más satisfecho posible y el Señor se encargará de todo lo demás. Eso era la mentalidad de estos hombres. Pero entonces, por eso no recibimos aquello que oramos, aunque lo creamos, porque lo que está pasando es que estamos orando para que se cumplan mis expectativas. Entonces, ¿de qué depende? Bueno, depende de pedir esas cosas primero conforme a su voluntad, guardamos sus mandamientos, nos acercamos a Él, hacemos las cosas que le agradan, porque pedimos aquello que le glorifique y no aquello que produce un deleite temporal y meramente egoísta en nosotros. Entonces pidamos, mi amado hermano, pide todo aquello que esté de acuerdo a su voluntad. Cree tú ya que lo has recibido ahora y será tuyo.
Porque la oración es poner nuestro todo, nuestro absolutamente todo en conformidad con los deseos de nuestro Señor. Es no pedirle a Dios los medios para asociarnos con el mundo. La oración no es para satisfacer nuestros propios deseos egoístas. Y no estoy hablando de cosas extremadamente pecaminosas, sino incluso cosas que para nosotros son como espirituales, pero que nos harían sentir mejor si las tuviéramos. Oh, Señor, si yo fuera a tal lugar y ahí me invitaran a predicar, no, hombre, yo ya con eso me doy bien servido. Esos son motivos egoístas, por eso no recibimos muchas cosas, aunque parezcan muy espirituales. Porque la oración es poner nuestro todo en conformidad con los deseos de nuestro Señor. Cuando esos deseos naturales, lo que tú tienes como necesidad natural, eso que necesitas de comida, de vestido y demás, entran en el servicio de la santidad de Dios, de la búsqueda del reino de los cielos, de glorificar su nombre, de hacer que Él sea conocido, entonces eso Dios te lo va a proveer, aunque sean unos cacahuates. Porque Él ha dicho que pidas y cree que lo vas a recibir y Él te lo va a dar. Y entonces quiero hacer una cita aquí de George Mueller. Él dijo esto, se lo voy a leer. Si tiene la seguridad de que lo que pide es realmente bueno para usted y por lo tanto para la gloria de Dios, y si basa su petición solamente en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, tenga la misma certeza de que finalmente obtendrá la bendición solicitada. El punto clave es que pidamos solamente lo que ha de honrar a Dios y producir gloria para Él, porque solo eso será realmente bueno para nosotros. ¿Cómo ve? ¿De otro mundo? ¿Es de otro mundo? Es algo que está conforme a la Escritura, ¿cierto? Si tienes tú la seguridad de lo que pides, que lo que estás pidiendo es realmente bueno para ti y por lo tanto para la gloria de Dios, y si estás basando tu petición en los méritos de Jesús, entonces ten la misma certeza que finalmente vas a obtener la bendición solicitada. Así que ora y pídele al Señor y di, sí, sé que esto va a ser para tu gloria. Sí, Dios, yo sé que el aumento que deseo, que quiero, que busco, ese aumento de mi salario va a permitir honrarte más, porque voy a bendecir a más hermanos, porque voy a dar más para tu obra, porque quiero que el reino de Dios se extienda, Dios, porque quiero que la gente conozca lo que tú eres, porque Dios, cuando tus motivos son honestos y sinceros y están de acuerdo con la palabra de Dios, entonces, si tienes esa seguridad y tu corazón no te reprende, entonces pide todo lo que quieras, cree que lo vas a recibir y el Señor te lo va a dar. Porque si oramos, Señor, dame más, un salario, es que, que me aumente, porque, si no tengo que hacer este pago, y tengo ese pago, y bueno, y ya sabes, mira, ya sabes, ¿no? Más dinero, más diezmos, más ofrendas, ya lo sabes, Señor. Si piensas así, ¿vas a recibir? Dicho lo anterior, entonces, creo que hay un texto, algo más que decir en el texto. Vuelvo otra vez conmigo. Marcos 11:24, por favor. 11:24, ayúdeme, por favor. Dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Observe lo que dice la segunda parte. Cree que lo recibirás y vendrá. Cree que lo recibirás y vendrá. El texto está relacionado con algo que dijo el Señor un versículo antes. Ayúdame a leer el versículo antes. ¿Qué dice ahí? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Ya notó ahora el contexto del Señor? Por tanto, os digo que todo lo que pidas orando, cree que lo recibirás y os vendrá. Y aquí la palabrita clave que el Señor dice, cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y... ¿qué dice ahí? Y no dudara en su corazón, sino creyere que. ¿Creyere qué? Me refiero, no dudo de qué, y debo creer que.
que será hecho qué cosa. Bueno, sí que se va a trasladar, pero no dudo de qué, de que se va a cambiar de un lugar a otro. Del poder de Dios. Ese es el contexto. Mi amado hermano, yo puedo decirle a un monte y puedo durar horas diciéndole a ese monte que se cambie de aquí a ahí. Yo quiero preguntarle, ¿cuántos han oído de alguien que cambió un monte hacia otro lugar? Entonces, ¿es Dios mentiroso? Ah, no, lo que el Señor está diciendo, tú puedes decirle a eso, y si no dudas del poder de Dios, entonces, si crees en eso, entonces el Señor en su poder lo va a hacer. Y mi amado hermano, esto es lo más maravilloso que tú puedes obtener hoy. No dudes del poder de Dios, mi amado hermano, y es ahí donde tenemos nosotros grandes conflictos y grandes problemas. No dudes del poder de Dios. Sí, Dios, conforme a tu soberanía, conforme a tus propósitos, conforme a lo que tú quieras, Dios, conforme a lo que tú has dicho, Dios, conforme a tus bondades y tus misericordias, Dios, si quieres dármelo, dámelo, pero yo creo que me lo vas a dar porque no ofende tu soberanía, no ofende tu santidad, no ofende aquello porque creo que el poder tuyo puede hacerlo. Si, como hemos visto, en unidad con la palabra, el pedir es de acuerdo a su voluntad, entonces el asunto principal es cómo hacerlo. ¿Cómo podemos evitar dudar y recibir aquello que creemos que será hecho? ¿Cómo podemos tener la seguridad de que la respuesta a nuestra oración se cumplirá si no nos asegura primero que lo que estamos pidiendo es lo que Dios espera que nosotros pidamos y que Él va a hacer? No sé si me expliqué. ¿Cómo sé que lo que pido es la voluntad de Dios? En pocas palabras. Sé que algunos están diciendo, hermanos, por fe, hermano, por fe. Ay, hermano, la fe. Mi hermano no tiene fe, ¿sí? Pero la fe no es una fe sin sustento. La fe no es algo a lo cual te avientes al vacío y digas, pues, ahí donde caiga. ¿O sí? La fe tiene un sustento. Yo siempre suelo contar eso que aprendí hace muchos años de una anécdota de un hombre, ¿verdad? Que dice, ¿cuántos creen, no? Así, de esos señores que caminan por una cuerda de un lugar a otro donde hay un gran precipicio? Y empiezan, ¿cuántos creen que yo puedo ir de aquí a allá por esta cuerda? Y todos, bueno, pues es más o menos conocido, sabemos. ¿Cuántos creen que? Pues yo creo, ¿no? Yo sí creo. Camina ya y regresa. Y todos, ¿qué hacen cuando regresa después? ¿Qué hacen? No, pues, fabuloso, maravilloso. Y entonces él dice, bueno, ¿cuántos creen que puedo ir de aquí a allá con una gallina? Y todos, no, pues está bien complicado, bien difícil, pero pues yo creo que sí. Yo creo que algunos dudaban, ¿no? Y entonces va con su gallina de allá, o sea, muchos metros y regresa otra vez, ¿no? Con esos precipicios ahí, el aire y todo el mundo dice, no, pues este hombre es fabuloso. Y después dice, ¿cuántos creen que puedo ir de aquí a allá y regresar con un puerco? Eso ya es increíble, ¿no? No, pues ya para ese momento ya la gente ya lo vio pasar y venir con una gallina y ahora con un puerco, ¿usted qué diría? Pues sí, y va aquel con el puerco y regresa y todo el mundo fascinado. Y entonces hace la pregunta, ¿cuántos creen que puedo ir y venir con una persona en la espalda? Y hasta ese momento toda la gente que dice, sí, a ver, véngase, vamos. ¿Me explico? Eso es lo que el Señor te está diciendo. Tú crees en mi poder, crees en que yo lo puedo hacer. Entonces debes entender que yo sí tengo poder y que en ese sentido todo lo que tú digas y todo lo que tú estás pidiendo debe estar sustentado en lo que yo puedo hacer. Por lo tanto, entonces, mi amado hermano, la fe es la base por lo cual tú y yo podemos pedirle al Señor todo aquello que sea para su gloria, creerlo y recibirlo. La fe, mi amado hermano, tiene una base. No podemos simplemente tener la voluntad de no tener dudas si no estamos seguros de que lo que estamos pidiendo es lo que Dios pretende hacer para su gloria. Eso es lo que hoy día está muy en boga. Hoy día está muy en boga eso de vamos a liberar la unción, dicen.
Exigimos la liberación de la unción a través de la fe, porque dice, la fe libera el poder de Dios, así que liberemos el poder de Dios a través de la fe y pidámosle cualquier cosa. Y aquí entonces es donde se equivocan estos, digamos, milagreros y este tipo de personas que simplemente traen filosofías por ahí de que ponlo en tu mente, créelo y luego, una vez que lo crees, dilo y digamos, no te eches para atrás. Ay, es que me voy a enfermar de gripa. No lo digas, ya lo declaraste, entonces te vas a enfermar de gripa. No funciona así, no es así. La fe es una aprehensión. Cuando digo aprehensión es algo que tú tomas para ti. Es una aprehensión espiritual que mira lo que Dios promete en su palabra. Que mira lo que Dios promete en su palabra. ¿Y qué te ha prometido el Señor en su palabra? Dímelo. ¿Qué puedes decirle al Señor? Yo creo que va a suceder así. ¿Qué ha prometido el Señor? Que ande en valle de sombra y de muerte, Él va a estar conmigo, ¿eso ha prometido? Entonces yo puedo decirle, sé Dios que me vas a librar, y si no me libras no me importa, porque sé que vas a estar conmigo. Ese es el asunto. O aquel salmo, ¿verdad? De muchos que usamos cuando salimos a carretera, ¿no? Dice que nuestro entrar y nuestro salir, ¿cómo va a ser? Jehová guardará tu entrada y tu salida, ¿no? Y entonces decimos, voy a regresar con bien. Y si tienes un accidente, ¿qué pasó ahí? ¿No? Es que yo creo que el Señor me va a guardar mi entrada y mi salida, porque Él no me va a sacar de sus manos, ¿o sí? Él no va a decir, no, pues tienes un accidente es porque yo no andaba contigo. Pues hasta en un propio accidente Dios va a estar conmigo, no. Y lo voy a creer y voy a decir, voy a ir con toda la confianza que el poder de Dios me va a llevar y me va a traer. Y si no me trae, de todos modos sé que el Señor me dice que me va a sostener, me va a sustentar, me va a proveer y me va a dar aquella cosa que yo quiero. Así que Dios, yo puedo orar al Señor y decir, Señor, necesito, Padre, los frijoles para el día de hoy, porque mis hijos no tienen comida, Dios, y creo porque tú has dicho que nosotros busquemos tu reino, y yo he estado concentrado y estoy dándote la gloria, estoy buscando tu rostro, Dios. No es el dinero donde está mi confianza, no es mi trabajo, no es eso, está en ti mi confianza, y creo que tú vas a darme mis frijoles que necesito. Pero si yo estoy buscando lo mío, Señor, mientras me mandas voy a pedir prestado. Mientras me mandas voy allá al de la tienda, si no sea malito, présteme, bueno, yo después le pago en la quincena, ya sabe que, y todos salimos diciendo, ay, Dios me proveyó para esto, y entonces, pero si tú lo buscaste, espera en el Señor, cree que lo vas a recibir y Él te lo va a dar, porque lo que estamos pidiendo es aquello que lo glorie, que lo glorifique. Es decir, mi amado hermano, esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Ve a la palabra, mi amado hermano. Ve a la palabra, porque ella te va a dar todos los recursos de entender lo que Dios te puede dar, y puedes tú, digamos, clamar y creer que Dios te lo va a dar. La fe es una aprehensión espiritual que mira lo que Dios promete en su palabra. Romanos 10:17, acompáñame a leer, por favor. Romanos 10:17. Dice la Escritura, ¿me acompañan? 10:17 de Romanos, juntos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que vas a la palabra, descubres que la palabra de Dios te manifiesta y te dice quién es el Dios en el cual tú has creído. Cada vez que vas a la Escritura, la palabra de Dios aumenta tu fe. Cada vez que vas a la Escritura, ves a ese Dios grande, bondadoso, maravilloso, amoroso, proveedor. Y entonces, cada vez que estás ahí mirando la Escritura, fortaleces tu fe y entonces le pides en fe. Dios, tú has dicho esto en tu palabra. Tú has dicho esta maravilla, mi Dios. Tú has dicho que me vas a librar de mis enemigos, Dios, y yo lo creo. Yo creo que me estás librando de mis enemigos y yo te agradezco desde ya porque sé que lo vas a hacer, Dios. Dios, yo sé que tú has dicho, y tú sé, digamos, como decía Müller, seamos en ese sentido osados para pedir aquello que está conforme a la voluntad de nuestro Señor. Y por ello, mi amado hermano, debes descubrir en la palabra de Dios, porque de ahí brotará la fe para pedirle al Señor lo que sea. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto la palabra de Dios está impactando en nuestras vidas? Como para estar pidiéndole al Señor y creer que aquello que estamos pidiendo es conforme a su voluntad, y además creer que eso que estamos pidiendo, el Señor nos lo va a dar. Debes descubrir en la palabra de Dios lo que Él pretende que tú creas y que tú puedas orar en fe para que recibas.
Pero también debo reconocer esto, y quiero aclararlo. Debo reconocer, debido a que Dios es un Dios soberano, y yo no puedo limitarlo, que Dios incluso puede revelar su intención, aparte de la Escritura, en privado a personas o individuos o grupos. ¿Me explico? La fuente de aquello que podemos pedirle a Dios es la palabra. Pero yo no puedo negar que Dios puede revelar la intención de su voluntad, aparte de las Escrituras, o sea, cosas que no están en la Escritura, en privado a personas o a grupos. Es decir, cuando la Escritura no promete que definitivamente se dará una bendición particular en respuesta a una oración, Dios puede dar a conocer su voluntad a través de otros medios. Pero nunca va a contradecir su palabra o su propia voluntad revelada. ¿Me explico? Así que si, por ejemplo, de repente tú sientes que eso deberías hacer y que el Señor te lo ha manifestado, te lo ha confirmado y no está en contra de la palabra de Dios, yo no te voy a decir, no, porque eso no está en la Biblia. No, eso no puedes hacerlo. Yo digo, Dios es soberano, si a ti te lo dijo, gloria a Dios. Si no está contrario a la Escritura, si no es en contra de la voluntad del Señor, eso bendice al Señor, eso le va a dar gloria, adelante. Así que yo no tengo ningún problema con eso, ¿me explico? Sin embargo, sí, eso es lo que tenía que aclarar, sin embargo, la manera habitual en la cual Dios nos comunica lo que Él quiere que nosotros pidamos es su palabra. ¿Por qué? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice lo siguiente, yo se lo voy a leer. Tenemos también, de Segunda de Pedro 1, 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscura hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, cuando vas a la palabra y la atesoras la palabra y ves lo que Dios ha prometido, puedes confiadamente decir y apropiarte y hacer tuyo el texto de Marcos 11:24. Recuerda lo que dice, por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. George Mueller dijo esto con respecto a este texto. Durante los 54 años que he sido creyente en Jesucristo, he comprobado que invariablemente, si tan solo creo la promesa del Señor con seguridad, recibo lo que pido en el tiempo de Dios. Amén. Y después él hace una aclaración. Y he dicho en el tiempo de Dios. Entonces, mi amado hermano, entrégate a leer la palabra. ¿Quieres que el texto se haga realidad en ti? Pedir, orando, creer que lo vas a recibir y te vendrá. Ve más a la palabra. Profundiza en ella. Acércate a ella. Que ella satisfaga tus mayores y más grandes deseos, porque en la palabra, ¿quién encuentras? Y el Señor que encuentras aquí es el tesoro supremo que tú y yo necesitamos. ¿Necesitamos un auto para ser felices? Entonces, ¿por qué siempre quieres cambiar un auto? Necesitamos del trabajo para... Bueno, sí necesitamos de un trabajo, pero necesitas del dinero, de sentir la seguridad de traer en tu cartera unos cuantos billetes, aunque sea uno de 20. Si todavía jugamos con estas cuestiones, mis amados hermanos, es que aún la palabra de Dios en la que te encuentras a Cristo no ha satisfecho tu alma. Y por eso no pedimos. Por eso el Señor Mateo 4:4 dijo así, ¿me acompañan? La escritura Mateo 4:4 dice así. ¿Lo tiene? Él respondió y dijo, escrito está, ¿qué cosa? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Escucha, mi amado hermano, el Señor está consciente, necesitas el alimento, pero escucha, no solamente de eso vives, sino lo que realmente vale la pena es que si la palabra de Dios no está satisfaciendo tu vida, entonces básicamente, mi amado hermano, estarás buscando por todas partes algo que no va a satisfacerte y entonces no verás las promesas de Dios cumplidas para ti. El asunto es que lo primero que deberíamos atender en nuestras vidas cada día es que nuestra alma esté satisfecha en el Señor todo el tiempo. Esa debería ser la preocupación de todos los días. Dios, mi alma está satisfecha en ti hoy como para poder pedirte aquello que yo necesito, creyendo que tú me lo vas a dar y me lo vas a dar. Esa debería ser la preocupación de tu día al levantarte. Dios, ¿estoy yo hoy satisfecho en ti? Puedes estar preocupado por tu trabajo, por la escuela o por las actividades. Puedes estar preocupado quizá en cuánto puedes servir al Señor y dónde hacerlo y cómo hacerlo y a dónde ir. Puedes estar preocupado en hacer cosas grandes para Dios o en la manera en que lo vas a glorificar. Pero preocúpate primero en mantener tu alma en comunión y relación con Dios todo el día, todo el tiempo. Preocúpate porque Dios satisfaga tu alma todo el día y toda hora y en todo momento. Preocúpate por nutrir tu vida con la palabra, para que conociendo al Dios de la promesa, puedas ejercer fe en esas promesas y puedas decir, Dios, esto porque tú lo has dicho y lo creo y sé que va a venir porque tu voluntad ha sido revelada en tu palabra. Busca, mi amado hermano, a Dios en la palabra y descúbrelo a Él, al Dios todopoderoso, amoroso, buen Padre, sabio, fiel, proveedor. Porque lo necesitamos, mi amado hermano, para nuestras vidas, lo necesitamos. Y entonces, mi amado, pide eso que el Señor ha dicho y cree que lo va a dar porque Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Por último, vuelvo a citar a George Mueller. Aunque, como se ha dicho antes, no todos los creyentes están llamados a fundar orfanatos, escuelas y otras obras. Sin embargo, todos los creyentes están llamados a tener la simple confianza de la fe, a arrojar todas sus cargas sobre Él, a confiar en Él para todo y no solo a hacer de todo un tema de oración, sino a esperar respuestas a sus peticiones de acuerdo con su voluntad y en el nombre del Señor Jesús. Entonces, cristiano, confía en Dios para cumplir todas las promesas explícitas hechas en su palabra. Porque no creerlas, las promesas que ha hecho Dios en su palabra, no creer las promesas que Dios ha hecho en su palabra, sería un gran pecado para nosotros. Y ese es el problema. Por eso Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, ¿qué cosa? Creed que lo recibiréis y os vendrá. Vamos a ponernos en pie.